¿Hasta cuándo, Hashem, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo he de ¿Hasta cuándo he de estar cavilando con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo prevalecerá mi enemigo? Considera, oh Hashem, Elohim mío, y respóndeme, alumbra mis ojos para que no duerma en para para que no duerma el sueño de la muerte, para que mi enemigo no diga, lo vencí, ni mi adversario se alegre cuando sea sacudido. Ni mi adversario se alegre cuando sea sacudido, porque yo en tu misericordia, porque yo en tu misericordia he confiado, y mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré a Hashem, porque me ha colmado de bienes. En esta escritura me da a entender eh, lo que David habla a Hashem. Entonces, David habla a Hashem. Y en Salmo también, eh, en Salmo, o sea,
en aquel salmo también podemos saber cómo podemos cantar a mi Dios. Hay que cantar salmos. Entonces, en ese salmo me da a entender, o sea, ahí con aquel salmo puedo cantar a mi Dios, porque la escritura me da a entender que hay que cantar salmos. Hay que cantar salmos. Entonces, eso es lo que me da a entender la escritura. Y Jesús enseñaba y predicaba el Evangelio del Reino. Jesús es el Hijo de Dios. En Apocalipsis da a entender Señor Dios. En Apocalipsis da a entender Señor Dios. En Apocalipsis da a entender Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, ahí en la escritura me da a entender que Jesús es el Señor Dios. Él es el Señor Dios, me lo da a entender la escritura, ahí en Apocalipsis. Él va a venir, Jesús va a venir. Por eso en la escritura me da a entender. Sí, en la escritura me da a entender el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Va a venir Jesús. Va a venir nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es Dios quien va a venir. No sé si han leído en la escritura que da a entender ahí en Apocalipsis, Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir. Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, yo sé que Jesús es Dios. Me lo da a entender la escritura. Ahí en Apocalipsis. Él va a venir. Él va a venir. Nuestro Señor Dios va a venir. Él es el Todopoderoso. Entonces, es el Dios del pueblo de Israel. Jesús es el Dios del pueblo de Israel. Sí, entonces ahí en Isaías 9 me da a entender que hay que llamarlo a Jesús Elohim fuerte, Padre eterno. Así hay que llamarlo. Elohim fuerte. Y también hay que llamarlo también Padre eterno. Me lo da a entender ahí en la escritura, en Isaías 9. Y Jesús me da a entender por medio de la escritura que aprended de mí, que soy manso y humilde. Entonces, aprended de mí, que soy manso y humilde. Aprended de mí, que soy... Jesús me da a entender por medio de la escritura, aprended de mí, que soy manso y humilde. Entonces, lo sé por lo que está en la escritura,
tengo que aprender de Jesús. Él me lo da a entender por medio de la Escritura. Y también sé por lo que está en la Escritura que el Espíritu Santo se lo pide también en oración. Se lo pide en oración al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo esté dentro de el cuerpo mío. Mío es mi Dios. Mío es mi Dios. Y yo le pido al Padre que ponga el Espíritu Santo dentro de este cuerpo. Y lo hace. Jesús lo hace. Entonces, hay que llamarlo Padre Eterno a Jesús. Por eso que me da a entender también, Jesús me da a entender en la Escritura, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús me da a entender por medio de la Escritura, Jesús, 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 por medio, Jesús, por medio de la Escritura me da a entender. Jesús, por medio de la Escritura, Jesús, por medio de la Escritura me da a entender, que Él es el Padre. O sea, quien me ha visto a mí ha visto al Padre, me lo da a entender Jesús. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Ahí me lo da a entender por medio de la Escritura. Y si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre, y desde ahora lo conocen y lo han visto. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Entonces, Jesús me da a entender por medio de la Escritura que si me conocieran a mí, o sea, que si lo conocen a Jesús, también conocen al Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Y lo han visto al Padre. Entonces, Jesús lo da a entender. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Jesús lo da a entender. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Entonces, quien ve a Jesús, ve al Padre. Ve al Padre. Entonces, ve al Padre, Jesús lo da a entender. Entonces, si quieren ver al Padre, vean a Jesús. Él es el Padre. Ahí está. Entonces, así. En Isaías 9 también da a entender que hay que llamarlo Padre Eterno. Y Jesús lo da a entender, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, Jesús, Él es el Padre Eterno. Él es nuestro Padre. Porque Jesús y el Padre son Jesús y Hashem. Uno son. Jesús y Hashem uno son. Son uno. Así. Jesús y Hashem uno. Uno son. Entonces ya sabemos por lo que está en la Escritura que Jesús y Hashem uno son. Y así, Jesús y Hashem uno son. Y hay que pedir al Padre en oración en el nombre de Jesús. Entonces, lo sé por lo que está en la Escritura. Y en la Escritura da a entender que
el primogénito de todas las creaciones. O sea, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? El primogénito de todas las creaciones. El primogénito de todas las creaciones es Jesús, el Hijo de Dios. Él es el primogénito de todas las creaciones y Él es la imagen del Dios invisible, al que no lo habían visto. Él es la imagen del Dios invisible. Me lo da a entender la Escritura, y me da a entender la Escritura también que, sí, me da a entender la Escritura que Jesús es la imagen. Me da a entender la Escritura que Jesús es la imagen. Me da a entender la Escritura que Jesús es la imagen del Dios invisible. Del Dios invisible. Jesús es la imagen del Dios invisible. Me lo da a entender la Escritura. Entonces, yo ya sé que viendo a Jesús, ya estoy viendo a mi Dios. Y Jesús es la imagen del Dios invisible. Me lo da a entender la Escritura. Y hay que vestirnos de la armadura de mi Dios. Ahí en la Escritura me da a entender que hay que vestirnos de la armadura de mi Dios. Entonces, ya sabemos por lo que está por medio de la Escritura, los que leen la Escritura y saben que hay que vestirnos de la armadura de mi Dios, ya entonces sabemos. Ahora lo que hago es enseñar. Jesús enseñaba y predicaba el Evangelio del Reino. Entonces hay que vestirnos de la armadura de mi Dios. Ahí pidiendo en oración, vístenos con tu armadura, con la coraza de justicia, con el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, que ciña nuestros lomos. Y así. Y Jesús, Él es Dios. Jesús es Dios. Mi Dios, el Dios del pueblo de Israel, es Jesús. El Dios del pueblo de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Moisés, el Dios de Moisés es Jesús, es Hashem. Lo sé por lo que está en la Escritura.
Jesús leyó la escritura y dio a entender lo que estaba en la escritura. Lo que hizo es enseñar lo que estaba ahí, lo que leyó en la escritura, lo que Jesús hizo es enseñar lo que daba a entender la escritura. Él leyó ahí del profeta, él leyó del profeta Jesús, leyó del profeta Isaías. Entonces, leyó del profeta Isaías Jesús, y lo que hizo es enseñar lo que quería dar a entender la escritura. Entonces, hay que imitar a Cristo, me lo da a entender la escritura. Sed pues imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, hay que imitar a Cristo, me lo da a entender la escritura. Sed pues imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, me lo da a entender la escritura. Sed pues imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, ¿qué yo debo de hacer? Imitar a Cristo, porque aquel es lo que hace es aquel que da a entender, sed pues imitadores de mí como yo de Cristo, que ahí en la escritura, lo que le estoy dando a entender, lo pueden leer en la escritura. Ahí lo que le estoy dando a entender en la escritura, lean y van a entender lo que está en la escritura. Entonces, en la escritura me da a entender, sed pues, en la escritura me da a entender, sed pues, en la escritura me da a entender, sed pues imitadores de mí como yo de Cristo. En la escritura me da a entender, sed pues imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, yo lo que debo de hacer es imitar a Cristo. Imitar a Cristo. Ahí estaría haciendo lo que es imitar a Él, que me da a entender por medio de la escritura, sed pues imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que hago? Imitar a Él, al que da a entender ahí, sed pues imitadores de mí como yo de Cristo, lo da a entender ahí por medio de la escritura. Entonces, lo que hago es imitarlo a Él. ¿En qué? En imitar a Cristo. Ahí es que hago es imitarlo a Él. En imitar a Cristo. En imitar a Cristo. Entonces, lo que puedo hacer es imitar a Cristo. Imitar a Cristo es lo que debemos de hacer. Me lo da a entender la escritura. Ahí estaría imitando a Él, que me lo da a entender por medio de la escritura. Sed pues imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces ahí lo que hago yo es imitar. Sed pues imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces lo que hago es imitar a aquel que lo da a entender por medio de la escritura. Lo que hago es imitarlo a Él en imitar a Cristo, en imitar a Cristo. Ahí, entonces, ahí yo ya sé, tengo que imitar a Cristo, tengo que imitar a Cristo, tenemos que imitar a Cristo. Y Jesús, sí, tenemos que imitar a Cristo. Y Jesús da a entender, aprended de mí que soy Jesús. Nuestro Señor Jesucristo da a entender, aprended de mí que soy manso y humilde. El Cristo, Jesús, el Cristo, Jesús, el Cristo. Entonces, Jesús, el Cristo da a entender, aprended de mí que soy manso y humilde. Me lo da a entender Jesús,
el Cristo.